¿correcto? Exactamente. Ya. Creo que ese fue Rolly. Tu voz me suena. Pucha, me confundí. No. Ya. Entonces nos tocarían las lineales, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Ya. No sé, a ver. La mayoría me pide que grabe, pero al final creo que ni siquiera los ven los videos. Que quizás Dylan dice un modelo de examen. No sé si quieren hacerlo, pero a ver. Si tienen modelos, pásenme ahorita y ahí vemos, ¿no? Un momento me habló mi jefe Darío. Sí, sí, sí. O sea, hasta las 12. Ajá. Escucha, escucha. Uy, creo que van a ocupar la cuenta de Zoom, así que si es que se corta, no se preocupen, ¿ya? Envío otro enlace, pero voy a demorarse. Bueno. Ya. ¿Qué pasó, Valerín? Era yo de la música. Ya me estaba asustando, no sabía que tenía mi computadora. Ya. Bueno, entonces basta de protocolo, vamos a empezar una vez ya. Bueno, les digo, ya sé que se corta, no se preocupen, ¿ya? Volvemos a enviar un enlace luego. A ver. ¿Cómo es esto? Ya primero coloquemos, ¿no? ¿Qué ayudantía? Creo que es la clase número 2, ¿no? Sí. Sería, bueno, opciones. Ya, voy a ver el chat. Ya, vamos. Bien. Entonces, empezamos a grabar, ¿ya? Ahora en esta computadora. Listo. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de las ecuaciones diferenciales lineales, de Bernoulli y también las exactas, ¿no? Y si da el tiempo, factor integrante más que metemos. Bien, entonces empecemos aquí con las ecuaciones diferenciales ordinarias que son lineales, ¿ya? Bien, entonces básicamente tenemos una ecuación diferencial en la forma general, si quieren podemos escribirlo, ¿sí? Supongamos que tengamos esta forma, ¿ya? M de x, y, ¿sí? Aquí diferencial de x más n de x, y, ¿sí? Diferencial de y. Simplemente es una forma de escribir a la ecuación diferencial, ¿ya? Pero pasa lo siguiente, ¿no? Yo tengo una ecuación diferencial lineal, ¿ya? Si en todos estos términos, ¿no? Existe, ¿sí? Una variable, una o varias variables lineales y no lineales, ¿ya? O al menos una variable lineal. ¿Sí? ¿Dónde es que yo debo fijarme eso? Más que todo
en la variable dependiente, ¿no? Variable dependiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta forma de aquí, yo podría llegar a dos expresiones, ¿no? Por ejemplo, podría llegar a esto, al diferencial de y sobre el diferencial de x, más una función p de xy por y, ¿no? Y aquí igual a una función q de x. O también podría despejarlo de otra forma, puede ser que me quede también así, ¿no? De y más esa función p, pero en este caso en función de y, básicamente se te están intercambiando los papeles, ¿no? Ya, en este caso, en la parte, en la ecuación 1, si quieren, voy a colocar aquí la variable dependiente, pues es y, ¿no? ¿Sí? Y en la ecuación 2, la variable dependiente es x, ¿no? Entonces, ambos tienen soluciones, ¿ya? No hay por qué preocuparse. Colocamos aquí ecuación 1 y ecuación 2, ¿no? Entonces, vamos a analizar a ver cuál sería la solución para el primer caso, ¿ya? Obviamente que yo, para llegar a esta expresión, ya que es la forma, digamos, general, ¿ya? Yo primero tengo que fijarme cómo es mi ecuación diferencial y debo ver qué me conviene despejar, ¿no? Como variable dependiente. Si me conviene colocar en el numerador el diferencial de y o el diferencial de x, ¿no? Con el único objetivo es de que aquí aparezca esa variable lineal, ¿no? Que es la variable dependiente multiplicando a una expresión o a una función, ¿ya? Entonces, la solución general, ¿sí? Para este caso sería lo siguiente, ¿no? Y, aquí vamos a colocarle por e elevado a la integral de la función p de x diferencial de x, y aquí le vamos a colocar, hay más gente que se está uniendo, un momento. Sí, y aquí le vamos a colocar justamente la integral de e elevado a la integral de la función p de x diferencial de x, y aquí por la función q de x, ¿no? Diferencial de x. Y le añadimos una constante aquí. Bien, básicamente esa sería la solución general para ese caso. Para el otro caso, obviamente que sería similar, ¿no? Entonces colocamos aquí solución general, simplemente se cambian los papeles, ¿no? Colocaría aquí x, e elevado a la integral de p en función de y, diferencial de y aquí me quedaría la integral de e elevado a la integral de p en función de y, ¿no? De y, diferencial de y aquí obviamente sería q de y, ¿no? Diferencial de y, más c. Entonces ya tenemos ahí justamente esas dos soluciones, ¿sí? Creo que no hay nada más que explicar aquí, ¿no? Lo único que sería es pues no darse cuenta cuál despejar, ¿no? Y para eso yo debo fijarme, ¿ya? En mi ecuación diferencial, si tengo algún candidato para que haga de variable dependiente, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver con los ejercicios, ¿sí? Así que vamos entonces aquí al ejercicio que está en su práctico. A ver, un momento. A ver, ya, esperemos un segundo. ¿Dónde está esto? Exacto, exacto. Y lineal. Por aquí debe estar. A ver. Por si acaso, todas esas dos fotos que mandó, todas tenemos que resolverlas de esta forma. A ver, ¿cómo así? ¿De esto qué? O sea, que todos tenemos que resolverlas de esta forma, aunque diga al ojo o no sé qué, así. Eso dijo el ingeniero. ¿No es eso que dice intuitivo, algo así? Sí, eso. No entiendo, pero bueno. Nada. Creo que esa es otra foto, sí. Esa es de diferencial exacta. Exacto, debe ser eso. De las exactas debe ser. Sí, pero... Sí, perdón. Ya. Estamos ahorita con los lineales, ¿no?
Entonces, hagamos a ver, no sé, está muy fácil su práctico, voy a ser sincero ya, no voy a esconder nada. Así que vamos a ver esto rápido, ¿no? Tengo aquí diferencial de y, diferencial de x, más 2xy igual a 6x, ¿no? Básicamente es un reemplazo, porque ya tengo todo despejado, no hay que hacer nada, ¿sí? Entonces, de aquí ubico la variable dependiente, yo sé que es y, ¿no? En este caso, porque está en el numerador, en esa derivada. Por lo tanto, aquí yo podría decir que esta va a ser la función p de x y 6x va a ser la función q de x, ¿no? Entonces, básicamente voy directamente a la solución general. Aquí le voy a colocar simplemente solución general y sería la variable dependiente que es y por e elevado a la integral de p de x, que es 2x, diferencial de x, ¿no? Y esto va a ser igual a la integral de e elevado a la integral de p de x, que es 2x, diferencial de x, por u de x, que es 6x, más c. Bien, entonces esto ya es cálculo 1, sería aquí e elevado a x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Si integro 2x diferencial de x, me queda x al cuadrado sobre 2, como está multiplicando 2, se va con este y me queda x al cuadrado, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia, y esto es igual, lo mismo, x al cuadrado, 6x diferencial de x, más c. Quizá aquí hay alguna complicación en la integral, así que vamos a hacerlo a un ladito, ¿ya? Colocamos aquí la integral e x al cuadrado, 6x diferencial de x, ¿no? Como aquí tengo x al cuadrado y aquí tengo 6x, pues básicamente con un cambio de variable, x al cuadrado igual a u, reduzco esto en un grado, ¿no? Al derivarlo, me queda 2x diferencial de x diferencial de u, y despejando x diferencial de x, aquí lo voy a hacer, x diferencial de x es igual al diferencial de u entre 2. Por lo tanto, esa integral me va a quedar así, ¿no? A ver, e elevado a u, y x diferencial de x sería du sobre 2, ¿no? El 6 lo estoy dejando ahí nomás, ¿no? Se va este con este, me queda 3, e elevado a u, diferencial de u. ¿Estamos ahí todo bien? Sí, sí. Ya, entonces básicamente sería 3 por e elevado a 1 más c, esa es la integral. No le vamos a colocar esa constante de integración porque ya tenemos aquí una para la ecuación diferencial, ¿no? Entonces simplemente 3 e elevado a u, esto es igual a 3, sería e elevado a x al cuadrado, ¿no? Finalmente tendría y por e elevado a x al cuadrado, y aquí sería 3 por e elevado a x al cuadrado más c. Se recomienda en este caso despejar, ¿no? Despejar y, ¿sí? Por lo tanto, todo esto de aquí voy a multiplicarlo por e a la menos x al cuadrado, tal que se vayan, ¿no? E menos x al cuadrado, perdón, e x elevado a x al cuadrado por e elevado a menos x al cuadrado igual a 3, aquí lo mismo, ¿no? Lo hago paso a paso solamente por esta vez. Esto vale 1, esto vale 1, y me queda que la solución es justamente 3 más c por e a la menos x al cuadrado, que es justamente lo mismo que tengo acá. ¿Se entendió, no? Quizá aquí no hay mucho que hacer porque ya está todo despejado, o sea, básicamente es simplemente reemplazar, ¿no? Espero que su examen sea así, no sé cómo será su examen, pero si es como está aquí, la verdad que está fácil, ¿no? Este, ya, enseguida. Me dicen ya cuál quieren que haga, hacemos a pedido acá. Ya, bien. Entonces, aquí la variable independiente, perdón, la variable dependiente obviamente es y también en este caso. Por lo tanto, vamos a reordenar, ¿ya? Para que se note mejor. Diferencial de y, diferencial de x. Bueno, aquí voy a colocar solución. Solución sería diferencial de y sobre diferencial de x menos, aquí pongámoslo ya de forma correcta, ¿ya? Más 1 sobre x, esta va a ser la función, perdón, menos 1 sobre x, esta es la función p de x,
por y igual logaritmo natural de x. ¿Bien? Entonces aquí tengo la función p y aquí tengo la función q, ¿no? Como la variable dependiente es y, pues la solución general sería justamente y por e elevado a la integral de menos 1 sobre x diferencial de x, y aquí lo mismo, ¿no? Menos 1 sobre x diferencial de x por logaritmo natural de x diferencial de x más c, ¿no? Entonces aquí me va a quedar e elevado a menos logaritmo natural de x, ¿no? Aquí me va a quedar algo similar. Ahí, logaritmo natural de x, diferencial de x, más c, ¿no? Entonces, como ustedes saben ya la propiedad de logaritmos, ¿no? Si yo tengo lo siguiente menos el logaritmo natural de x, esto es lo mismo que tener menos 1 logaritmo natural de x, y lo mismo que tener logaritmo natural de x a la menos 1, ¿no? Y esto es igual logaritmo natural de 1 sobre x, ¿no? Entonces, aplicando eso, me queda en esta parte e elevado al logaritmo natural de 1 sobre x, ¿no? Y también sería la integral de e elevado al logaritmo natural de 1 sobre x, y aquí por el logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, esto es un antilogaritmo, por lo tanto me queda y por 1 sobre x, no se va esto. Aquí me va a quedar entonces la integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x, más c, y básicamente ya tengo todo resuelto, ¿no? Sí, porque ustedes saben, ¿no? Que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, por lo tanto, ¿cuál sería aquí la integral? Logaritmo natural de x. ¿Qué más? Al cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Sí? Hagan un cambio, aquí solamente hagan un cambio de variable, ¿ya? Hagan el cambio de variable, para este caso, cambio de variable, logaritmo natural de x, sí, igual a 1, ¿ya? Bien, entonces vamos a despejar x, ¿no? Para eso multiplicamos todo esto por x y me queda y igual a x, logaritmo natural al cuadrado x sobre 2 más c por x, ¿no? ¿Salió eso? A ver. Ah, se equivocaron, pues. Está mal eso. Ya esta es la respuesta correcta. ¿Todo bien? Ah, va, bueno. Dale, dale, dale. ¿Alguien más? ¿Quizás de aquí algún problemita? No sé, siento que le estoy enseñando muy fácil, la verdad. No sé si ustedes tienen algún ejercicio para hacer, algún módulo de examen, quizás. Porque si seguimos así, pues esto lo acabamos rápido, ¿no? No sé si hay preguntas de esto. De hecho, todos son iguales de y de x, no hay ningún cambio siquiera para ocupar esta formulita o algo, ¿no? Es que esos son los ejercicios que nos está dando el ingeniero. Sí, ojalá sea así su examen, ojalá, no sé, ya, pero bueno. ¿Quieren hacer de aquí alguno más quizá? O yo planteo uno, a ver. Plantea uno nomás, mejor. Si tenés uno potente, plantea uno potente, ¿no? Ya, vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo, ¿ya? No sé, quizás es muy potente también. Esperemos un segundo. Bueno, ya. ¿Qué más da? No, vamos a colocar aquí entonces lo siguiente. No, creo que esto lo voy a complicar más. Esperen un segundo, voy a esperar uno más fácil, ¿ya? A ver, ¿Puedes poner la otra hoja hasta mientras, porfa, para que copiemos el que estabas haciendo? claro, claro. Uy, algo me pasó uno.
A ver, ¿dónde está esto? Problemas lineales. Homogéneos. Este aquí puede que sea lineal. Como puede que no. No, igual no es lineal. No lineal. Ya. Entonces hagamos este problemita, ¿ya? A ver. Esto está más interesante. Coloquemos aquí diferencial de y, diferencial de x igual 1 sobre x, seno de y más 2 seno de 2y. Ya, entonces, básicamente aquí hay que ubicar, a ver, yo les pregunto, ¿cuál sería mi variable dependiente en este caso? A ver, para elegir a la variable dependiente, ya, yo debo saber lo siguiente, pues, ¿no? Debe existir una variable lineal, y esa variable lineal es candidata a ser mi variable dependiente, ¿ya? Entonces, yo les pregunto aquí en este ejercicio, ¿tengo una variable lineal? Si es así, ¿cuál es? La X, ¿no ve? Ah, perfecto. Entonces, esa X es candidata a variable dependiente. Por lo tanto, yo debo buscar esto, diferencial de X sobre diferencial de Y, ¿no ve? Bien, eso era lo que quería enseñarles, ¿ya? Entonces, como aquí lo tengo volcado, ¿no ve? ¿Ya? Entonces vamos a colocarle aquí, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, por lo tanto, lo único que nos quedaría sería ejecutarlo, ¿no? Hay que buscar este diferencial de X sobre diferencial de Y. Entonces podemos pasar a multiplicar, ¿no? X por el seno de Y más 2 por el seno de 2 veces Y. Y aquí sería todo esto diferencial de Y. Y ese diferencial de X podría ir a multiplicar acá, ¿no? Diferencial de X, ¿no? Entonces, como estoy buscando diferencial de X sobre diferencial de Y, de aquí justamente me va a quedar así, ¿no? Si todo esto yo lo divido entre diferencial de Y, me queda pues acá X seno de Y más 2 seno de 2 veces Y, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Entonces esto yo lo voy a acomodar mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy buscando esta forma, ¿no? Diferencial de X sobre diferencial de Y más una función que dependa de Y por X igual a una función que dependa de Y por nada, ¿no? Por 1. Entonces, aquí simplemente voy a llevar a la izquierda lo que me conviene, que es lo que tiene la X, ¿no? Sería aquí entonces, aquí le voy a poner más, ¿ya? El negativo se lo escribe siempre aquí en la función que acompaña a la variable lineal, ¿ya? Sería aquí menos seno de Y, ¿no? Aquí está por X, y todo esto igual a 2 veces seno de 2Y. Bien, entonces ahora sí creo que ya está esto más interesante, ¿no? Ya tenemos aquí a la función P, que depende de Y, y aquí tenemos a toda esa función Q, que depende de Y, ¿no? Entonces, básicamente, con esta cosita ya le hemos dado solución a este ejercicio, ¿no? Entonces, colocamos aquí la solución general, sería lo siguiente, ¿no? X por E elevado a la integral de menos seno de Y, diferencial de Y, y aquí lo mismo, ¿no? La integral de E elevado a menos seno de Y. Todo esto por, dice 2 veces seno de 2y, ¿no? Diferencial de y más c. Entonces aquí tengo x, e elevado, bueno, aquí sería coseno, ¿no? La integral de menos seno de y es coseno, ¿no?
Y aquí sería también lo mismo, e elevado a coseno de y. Y bueno, pues esto yo lo puedo separar, ¿no? Tengo ahí el 2, seno de ángulo doble sería 2 veces, ¿sí? Seno de y por el coseno de y, ¿no? Y aquí diferencial de y más c. Entonces, x por e elevado a coseno de y. Y bueno, a ver, qué interesante. 4, la integral de e elevado a coseno de y. Y, a ver, seno de y, coseno de y, ¿no? Diferencial de y más c. Bueno, entonces aquí simplemente hay que hacer un cambio de variable, ¿no? Coloquemos coseno de y igual a u, diferenciemos, me sale menos seno, y el diferencial de y igual al diferencial de u. Y bueno, pues básicamente sería lo mismo que tener esto, ¿no? Seno de y, diferencial de y igual a menos diferencial de u, ¿no? Eso para esta integral de aquí, que enseguida voy a escribirlo, voy a desglosarlo. Ya, a ver, entonces me quedaría así, ¿no? Esta integral de aquí, ¿ya? Sería justamente e elevado a u, ¿sí? Por u, por el menos diferencial de 1, Estoy ignorando al 4, eso después lo multiplico. Entonces tengo esto, menos la integral de e a la u por u diferencial de u. Esto sale rápido por el método de tabulación. ¿Ustedes se acuerdan del método de tabulación? ¿Sí? ¿O no? No. Bueno, entonces pueden integrarlo por partes, ¿no? Pero en el método de tabulación es recomendable hacer esto, derivadas integrales. Entonces, lo que se deriva básicamente son las funciones algebraicas hasta que me quede 0, ¿no? El algebraico sería u. Luego, el exponencial siempre se integra, que es lo más fácil, ¿no? Entonces, derivo hasta que me quede 0, 1 y 0, ¿no? Derivada de u con respecto a u es 1, derivada de 1 es 0, ¿no? La integral de e a la u es e a la u nomás, aquí también lo mismo. Luego debo multiplicar así en cruz, ¿no? ¿Sí? Y aquí le pongo más, menos, más, ¿no? Entonces esa integral a mí me sale lo siguiente, pues, u por e a la u, y aquí menos, e a la menos, e a la 1, ahí. Entonces volviendo a la variable original, me quedaría aquí coseno de y, e elevado a coseno de y, o básicamente yo podría factorizar, ¿no? Factorizo e a la u y simplemente me queda coseno de y menos 1 por e elevado al coseno de y, ¿no? Entonces con eso yo ya tendría la respuesta a ese ejercicio, ¿no? A ver, un momento. Aquí voy a colocar entonces, finalmente, tendría x por e elevado al coseno de y. Bueno. Ahí. Y sería 4 por esa integral, ¿no? Que me sale coseno de y menos 1 por e elevado a coseno de y más c, ¿no? Podríamos despejar x multiplicando todo esto por e a la menos coseno de y me quedaría básicamente esto, ¿no? X 4 coseno de y menos 1 se va este con este y me queda más c por e a la menos coseno de y. ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Puedes ocupar otro método para la integral o...? Claro, por parte igual puedo hacerlo. ¿Quieres que lo haga por parte? Sí, por favor. Ya. Entonces aquí, en la integral por parte, hacemos lo siguiente, ¿no? Hay que definir la jerarquía, ¿no? Acá tenemos una función exponencial, aquí tenemos una función algebraica. Entonces, ¿cuál viene primero? La algebraica, ¿no? Luego la exponencial. Por lo tanto, esta se deriva y esta se va a integrar. O sea, en el cambio de variable, u va a ser igual, aquí tengo otra vez, se repite, ¿no? A ver, para mí esto va a ser así ahora, ¿ya? Voy a colocar que u va a ser igual a t,
y lo que sobra e a la u diferencial de u va a ser igual a db, ¿sí? Entonces, aquí debo diferenciar, sería du igual a dt, y aquí debo integrar, ¿no? E a la u es igual a b. Por lo tanto, la integral va a ser igual a t por b menos la integral de b por dt, ¿no? Como aquí ya ocupé u, simplemente cambié u por t, ¿no? Es simplemente la formulita general para integrar por partes, ¿no? Entonces, t vale u, b vale e a la u, menos la integral de e a la u diferencial de u, ¿no? Entonces me salió lo mismo, u por e a la u menos e a la u. ¿Todo bien? Sí, ahora sí. Ya. Bien. ¿Qué les pareció este problemita, este ejercicio? ¿Bien? ¿Interesante o fácil? Interesante, interesante. ¿Sí? Para que vean que no siempre se puede o se debe utilizar de y de x, ¿no? Hay que ver primero el ejercicio, hay que analizarlo. En su práctico de ustedes sí que ya está todo hecho para, básicamente está en este paso, ¿no? Está aquí ya. Simplemente es aplicar la fórmula y ya está, ¿no? Bien, entonces vamos ahora a ver las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales de Bernoulli, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, aquí igual la teoría no es larga, es corta, ¿sí? Así que espero que me tengan paciencia, ¿ya? Entonces, lo mismo. Tenemos una ecuación diferencial, ¿no? M de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0, ¿no? Entonces, hay varias formas de expresar esto, como les había comentado antes, ¿no? La primera era cuando y era la variable dependiente, y me queda así, ¿no? En este caso, la diferencia entre una ecuación lineal y una ecuación de Bernoulli es que aquí aparece multiplicando la variable dependiente elevado a un exponente n, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que n pertenece a los números reales, ¿no? ¿Ya? En base a eso, también este va a ser, si quieren, el caso 1, y este va a ser el caso 2, que enseguida planteo lo siguiente. De x de y más p que depende de y por x igual q que depende de y por x elevado a n, ¿no? Lo mismo, n pertenece a los reales. Y aquí podríamos estudiar qué pasa con n, ¿no? Entonces coloquemos aquí nota, ¿no? N. Si n es igual a 0, si n es igual a 1, si n es distinto de 1, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, si n es igual a 0, básicamente yo tendría una ecuación diferencial lineal, ¿no? Si n, perdón, así está bien. Y si n es igual a 1, la ecuación es a variable separable, ¿no? Si n es distinto de 1, la ecuación recién es de Bernoulli, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería aquí el cambio de variable? A ver, el cambio de variable para ambos casos es similar, solamente que hay que hacer un intercambio, ¿no? Pero bueno, para el primer caso es lo siguiente, ya en el caso en el que la variable dependiente sea y, el cambio de variable sugerido es el siguiente. Vamos a colocar aquí y elevado a 1 menos n va a ser igual a la nueva variable z, ¿sí? Esto ya podríamos derivar, reemplazar y colocarlo así para que bueno, nos quede de esta forma, ¿no? ¿Ya? Obviamente ustedes lo pueden derivar, ¿no? Derivan esto con respecto a x, lo reemplazan acá. O sea, ustedes ya se van a dar idea de esto. Entonces, me queda de esta forma, ¿ya? Una vez empleado ese cambio de variable, ¿sí? Me queda diferencial de z sobre diferencial de x más 1 menos n, ¿sí? Aquí le colocamos la función p de x
z igual a q de x por 1 menos n, ¿no? Entonces va a quedar de esta forma. De hecho, es más que suficiente hallar o saber cuánto vale n, y luego los reemplazo aquí simplemente, ¿no? Y me queda, siempre queda de esta forma, ¿ya? Igualmente vamos a hacerlo esto en los ejercicios, así que no se preocupen. Lo mismo sería para el otro caso, ¿no? El cambio de variable, acá sería x elevado a 1 menos n, donde me queda entonces de esta forma, ¿ya? Y voy a colocar, ¿qué iba a hacer, no? Derivada de z con respecto a y más 1 menos n p en función de y por z igual a q en función de y por 1 menos n, ¿no? Y ahí tendría igual la otra forma. ¿Cómo llego a esto? Pues simplemente derivando, ¿no? ¿Sí? No hay otra. ¿Ya? Entonces, no sé si quieren demostrar esto de acá. ¿Quieren que les explique esto con más detalle, quizá? ¿Sí? De una. Ya. Entonces, vamos a esto, ¿ya? Vamos a llegar desde ese cambio de variable hasta esta expresión. Entonces, lo que hay que hacer justamente es derivar, ¿ya? Si aquí está mi cambio de variable, y elevado a 1 menos n igual a z, entonces si esto yo lo derivo con respecto a x, me queda así, ¿no? Obviamente yo sé que y es función de x, ¿no? Por lo tanto, aquí me va a quedar 1 menos n, ¿sí? Por y elevado a 1 menos n menos 1, y luego debo derivar, ¿no? De y de x, simplemente como si fuera una derivada implícita, ¿no? Y esto es igual a la derivada de z con respecto a x, ¿no? Entonces se va este con este y me queda aquí 1 menos n, ¿no ven? Y elevado, aquí sería la menos n, ¿no? ¿Qué más? Aquí me va a quedar dy de x, ¿no? Luego, esto es igual, derivada de z con respecto a x, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo que yo tengo acá arriba es simplemente dy de x, ¿no? Entonces, a ver, vamos a despejar dy de x. Y me va a quedar entonces aquí 1 menos n, ¿sí? Por y elevado a n, ¿no? Diferencial de z, diferencial de x, ¿no? Entonces, ya conseguí el primero. Ahora tengo que ir por el segundo, ¿no? Entonces, el otro sería aquí p de x por y, ¿no? Entonces, simplemente sería p de x y y es igual, despejando de acá y, ¿no? Y es igual a 1 menos n. ¿Cómo despejaría y entonces? Y es igual ¿a cuánto? A z elevado a, ¿cómo se dice aquí? N menos 1. Sí, no, sería básicamente 1 sobre 1 menos n, ¿no? ¿Sí? Sí. Queda así, ¿no? ¿O no? A ver, esperen. Creo que es conveniente hacer otra cosa aquí, ¿ya? Mejor hagamos esto. Despejemos y nomás, ¿ya? Coloquemos y a la n por y a la menos n igual a z. ¿Ya? Entonces, al despejar y me va a quedar aquí esto, ¿no? Z por y a la n, ¿no? Esto es lo que me conviene. Entonces aquí va a quedar z por y a la n, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora si yo reemplazo todo esto, ¿cómo me quedaría, no? El primero va a ser y a la n, 1 menos n, diferencial de z sobre diferencial de x, más esto de acá, vale p de x, z por y a la n, y aquí tendría q de x por y a la n. Si se dan cuenta, el objetivo es deshacerse de y a la n, ¿no? Entonces, vamos a dividir todo esto entre y a la n, se va este con este con este, y también vamos a, bueno, como ya hemos dividido entre y a la n, vamos a, en este caso, lo siguiente, ¿ya?
vamos a dividir entre 1 sobre 1 menos n. O si quieren, para que no se compliquen, hagamos esto. Ya vamos a multiplicar por 1 menos n, porque queremos que este esté solito, ¿no? Para que se vaya este y este de acá también llegue a la n, ¿no? Estamos multiplicando. Entonces acá me va a quedar lo siguiente, ¿no? Sería diferencial de z, diferencial de x, derivada de z con respecto a x, más 1 menos n por p de x por z, y aquí igual a 1 menos n por q de x, ¿no? O sea que ustedes se pueden ahorrar todo este paso de acá, todo esto, simplemente sabiendo cuánto vale n y sabiendo que van a llegar a esto. Sí, así que ustedes deciden, ¿no? De todas formas, aquí ya está cómo deben llegar a esa expresión, ¿no? Bien, entonces lo mismo pasa para este otro caso, no solamente que cambian las variables. Ya, entonces vamos con ejercicio. A ver, lineales, aquí están, ¿no? ¿Hay alguno especial que quieren hacer de aquí? Hola. Podría ser el del logaritmo natural. Ya. Bien. Entonces hay que acomodarlo, ¿no? Colocamos aquí solución de y de x menos 2 sobre x, y igual, vamos a darle x y al cuadrado, ¿no? Entonces la variable dependiente aquí es y, ¿no? Sería menos 2 sobre x por y igual logaritmo natural de x sobre x por y al cuadrado. Bien, entonces la función p es menos 2 sobre x, la función q es logaritmo natural de x sobre x, ¿no? Entonces, a ver, aquí ¿cuánto vale n? 2. N es igual a 2, ¿no? Entonces, yo ya podría intuir lo siguiente, ¿no? Me puedo ahorrar todos esos pasos, ¿no? Y simplemente puedo colocar esto, pues, ¿no? A donde voy a llegar. O sea, ya sé que el cambio de variable es este, ¿no? Sería y a 1 menos 2 igual a z, ¿no? Y en base a esto, ya podría ir trabajándolo, derivando y todo eso, ¿no? Pero eso, si ustedes quieren, lo hacen, ¿ya? Pero no sé si les exige eso el ingeniero. De todas formas, ustedes ya pueden hacerlo, ya saben cómo, ¿ya? Yo simplemente voy a reemplazar acá, voy a hacerlo más directo, lo voy a reemplazar, ¿ya? Entonces, dz dx, y me va a quedar 1 menos 2, la función p es 2 sobre x negativo, z aquí va a ser 1 menos 2, y logaritmo natural de x sobre x, ¿no? Por lo tanto, aquí me va a quedar simplemente 2 sobre x, ¿sí? Y aquí me va a quedar menos logaritmo natural de x sobre x. ¿Esto que estoy haciendo se entendió? Sí, ¿no? No hay quizás Sí. alguna duda. Todo bien. De todas formas, esto yo puedo derivarlo y luego lo reemplazo acá y llego a lo mismo, ¿ya? Ustedes pueden comprobarlo. Sí, de hecho, yo les recomendaría que hagan ese examen, para que no haya ambigüedades, ¿no? Entonces, esta ya es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente, pues solución general para z sería e elevado a la integral de 2 sobre x diferencial de x, integral de e sería entonces 2 sobre x diferencial de x por menos logaritmo natural de x sobre x, ¿no? Ya. Entonces, me queda 2 logaritmo natural de x y también menos logaritmo natural de x sobre x, ¿no? Ya. Muy bien.
Entonces, ese 2 pasa arriba y sería el logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces me queda aquí, ¿no? Z por x al cuadrado, integral x al cuadrado, ¿no? El negativo pasa afuera, logaritmo natural de x sobre x diferencial de x más c, ¿no? Se va este con este y me queda entonces zx al cuadrado y sería la integral de x, logaritmo natural de x, diferencial de x más c. Muy bien. Entonces, ¿qué sería lo que tengo ahora? Esa es una integral por partes igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, hagámoslo en la siguiente página, ¿ya? Vamos por aquí. Estamos. Y bueno, pues, a ver. Toda esta integral de acá va a ser y, ¿no? Entonces yo lo voy a reescribir, ¿ya? X, logaritmo natural de x, diferencial de x. Y bueno, pues, este es algebraico y este ya es logaritmo, ¿no? Entonces, según jerarquía, ¿cuál vendría a ser u? Logaritmo, ¿no? Porque viene antes que a. Luego, x sería con la sobra de b, ¿no? Por lo tanto, y sería du igual a 1 sobre x, diferencial de x al cuadrado sobre 2 es igual a b, ¿no? Por lo tanto, esa integral es igual a u por b menos la integral de b por du, ¿no? Entonces, u por b sería x al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de x, menos la integral de x al cuadrado sobre 2 por 1 sobre x diferencial de x, ¿no? Entonces, nos vamos por acá, sería x al cuadrado sobre 2, logaritmo natural de x, menos x al cuadrado sobre 4, ¿no? Este con este se va, me queda la integral de x diferencial de x, sería así, ¿no? Por lo tanto, z por x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Esto se puede factorizar, ¿no? X al cuadrado sería x sobre 2 menos un cuarto, ¿no? Y también, ¿no? Ahí, más c, ¿no? Todo esto de aquí podemos multiplicarlo por x al cuadrado, a la menos 2, perdón, y me quedaría z igual logaritmo natural de x sobre 2 menos 1 sobre 4 más x a la menos 2 y c, ¿no? Ahora, hay que volver a la variable original, pues, ¿no? Que antes era y. Yo sé, pero que z es igual y a la menos 1, ¿no? Por lo tanto, z es igual a y a la menos 1. ¿Sí? Se reemplazo. Y a la menos 1 es igual a todo esto, ¿no? Que simplemente voy a copiarlo, ya no voy a volver a escribirlo. Ahí está. Entonces yo podría dejarlo así, ¿no? O si quieren, despejo y me queda 1 sobre todo esto, ¿no? Sobre todo lo que acabo de copiar. Ahí quedaría, ¿no? ¿Se entendió? Sí, Ya. más largo de lo que pensaba. Bien. A ver. Esa fue la de Bernoulli. Un poco largo, ¿no, Charbel? ¿Será que ahí puedes quedarte un ratingo, por favor, en esa página? Claro que sí. Gracias. Dale, dale. Ya vengo. Digo, un ratito, pasa que me faltó copiar algo porque no lo entendí mucho. Dime. En la anterior página, antes de pasar a esto. Ya, ahorita paramos. Ahí, gracias. Bien.
¿Algún problema más? ¿Algún ejercicio? Hola, hola. ¿Nadie? A ver, voy a nombrar. Aldrin, ¿tienes algún problema de Bernoulli? No sé, quizá hay una duda o algo, ¿todo bien? No, está claro, auxilio. Oliva, Aquiles, Charbel. Yo no sé cuál. Podría ser el del exponencial y con eso ya pasamos al otro. O no sé si vos tenés uno bien potente. Sí, ese está bien. A ver, vamos a buscar, ¿ya? Voy a buscar uno potente, ¿ya? A ver. Este. No te digo si va a pasar, ya es potente, ya. A ver, un momento. Espérame un segundo, voy a buscar, ¿ya? A ver. Este me llama la atención. Me llama la atención, pero, a ver, la integral, ¿cómo puede ser esto? Ya, este de aquí quizás sea similar al de un examen, no sé. Antes creo que era así su examen, ¿no? No sé, pero ya. Este ejercicio de aquí es muy interesante, ya quiero que lo vean. 2y sobre x igual a 2 raíz de y, y acá el coseno de x, ¿no? Entonces, básicamente, ya estaría casi en la forma que la conocemos, ¿no? Solamente hay que identificar cuánto vale n, ¿no? ¿Sí? Entonces, colocaríamos y' más 2 sobre x por y igual a 2 sobre coseno de x por y elevado a 1/2, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿aquí cuánto vale n? N vale 1/2, ¿no? Si con n 1/2 ya tendría yo el cambio de variables, ¿no? 1 menos 1/2 igual a z, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale z? Z valdría y elevado a 1/2. ¿Estamos? Sí. Con esto, muy bien, con esto nos vamos a lo que sabemos, ¿no? Diferencial de z, derivada de z con respecto a x, más 1 menos n por la función p de x por z igual a 1 menos n por la función q, ¿no? Reemplazando, me queda esto, ¿no? 1 menos 1/2 sería 1/2, ¿no? Sí, bueno, hagámoslo paso a paso, ya no nos adelantemos. Y sería la función p es 2 sobre x por z, aquí sería 1/2, aquí sería 2 sobre coseno de x, ¿no? Se va con este, y aquí me va a quedar igual 1/2, se van a ir, pero hagámoslo paso a paso, ¿no? Más 1/2, 2 sobre x, por z igual a 1 sobre coseno de x, ¿no? Entonces, diferencial de z, diferencial de x, más 1 sobre x, por z igual a secante de x, ¿no? Ahí está. Entonces, esta ya es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Donde z es la variable dependiente, por lo tanto, la solución general sería justamente z igual a, z por e elevado a la integral, ¿no? De 1 sobre x diferencial de x igual a la integral de 1 sobre x diferencial de x por la secante de x, ¿no? ¿Se dieron cuenta que cuando integramos
las lineales o conocemos EDOs lineales, siempre sale bueno, la mayoría de las veces sale una integral por parte. O sea, hay que repasar eso, ¿ya? O sea, aquí me quedaría entonces logaritmo natural de x, y lo mismo, secante de x, diferencial de x más c. Se va aquí el antilogaritmo, me queda entonces z por x igual a, bueno, aquí me quedaría x por la secante de x, diferencial de x más c. Ahora aquí esta integral, otra vez hay que hacerlo en la siguiente página, ¿ya? Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no? ¿O hay dudas? Por mi parte, todo bien. Ya. Todo bien, sí. Ya. Vamos por acá. Esta integral quizás nos moleste un poco, ¿no? Vamos a llamarle I a esa integral x por la secante de x, diferencial de x. Entonces veamos la jerarquía. Este es algebraico y este de aquí ya es trigonométrico, ¿no? Entonces, y la t, ¿cuál es el primero? Ah, el algebraico. Entonces hago el cambio de variable, ¿no? X igual a 1. El segundo sería, pues bueno, el que queda, secante de x, diferencial de x igual diferencial de b. ¿Cuál es la integral de secante? Es el logaritmo natural de secante por x más tangente de x. Ya. No hemos metido en problemas, pero bueno, nos metimos en problemas, pero ya, no importa. Logaritmo natural de secante de x más tangente, ¿no? Tangente de x. Creo que esta ecuación no tiene primitiva, pero ya. Coloquemos aquí b, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo sería pues esto? U por b sería x por logaritmo natural de secante de x más la tangente de x, ¿no? Ahí menos la integral del logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x, y aquí por diferencial de 1, que es diferencial de x, ¿no? Entonces ya quedamos ahí, ¿ya? Y bueno, pues, ¿qué hacemos ahora? Quizá no se puede ver bien porque esta integral de aquí, la verdad, es que como que no tiene primitiva, ¿no? La integral de un logaritmo de secante más tangente. Entonces puede que no lo veamos todavía. O sea, esto podríamos dejarlo ahí, ¿no? Podríamos colocarlo así y estaría válido, ¿no? Pero a ver, creo que de una u otra forma llegaremos a lo mismo. Sí, así que coloquemos aquí z por x, ¿ya? Y le colocamos aquí esa integral que vale y al final le ponemos su valor, ¿ya? Porque esta integral de acá no tiene primitiva, ¿ya? No tiene primitiva, ¿sí? Hay casos en los que sucede eso, ¿no? Por si acaso, no todas las ecuaciones diferenciales tienen soluciones, ¿no? Para eso se han inventado lo que son los métodos numéricos. Métodos numéricos. Para estos casos de acá, por ejemplo, en los que no se encuentra una solución analítica, ¿no? Porque no hay primitivas de algunas funciones que son elementales, ¿no? Entonces, aquí básicamente haríamos el mismo trabajo, ¿ya? Vamos a despejar z, multiplicamos todo esto por x a la menos 1, me queda z, esa integral por x a la menos 1 más c por x a la menos 1. Entonces, ya sabemos aquí que z es igual a la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de y, si quieren, o y elevado a un medio, ¿no?
Entonces, ¿cómo quedaría esto? Y elevado a un medio. Aquí tendría que colocar toda esta integral, ¿no? Al final pongo nomás su valor, le coloco acá y a la menos 1 más c por x a la menos 1, ¿no? Entonces, y es igual, elevo todo esto al cuadrado y me queda entonces lo siguiente, ¿no? Voy a colocar aquí con negro, sería x logaritmo natural de secante de x más la tangente de x, y aquí menos la integral logaritmo natural de secante de x más la tangente de x, ¿no? Ahí. Todo esto de acá debe estar multiplicado por x a la menos 1, ¿no? Colocamos aquí por x a la menos 1, más c por x a la menos 1. Luego todo esto de aquí se eleva al cuadrado, ¿no? Se eleva al cuadrado. Y ahí sería, esa es la solución para este ejercicio. Bien, en el caso de que no puedan integrarlo, déjenlo así nomás planteado, ¿ya? Como está aquí. ¿Ok? De todas formas, ustedes intenten esto de una u otra forma, nunca van a poder hacer, porque no tiene primitiva. Ya así que es en vano que intenten hacerlo con la calculadora. Bien. Hasta aquí todo bien, chicos, ¿se entendió? Sí, se entendió. ¿Cómo se sabe que no tiene primitiva? ¿Cómo sabes que no tiene primitiva? Muy buena pregunta. ¿Ya? En cálculo 1 hay algunas ecuaciones o algunas funciones que son conocidas que no tienen primitiva, por ejemplo, seno de x entre x, ¿ya? La integral de e a la x al cuadrado sobre x, exponencial de x, la integral logaritmo natural de x al cuadrado, o si querés colocarle el cociente, ¿no? De x sobre x, creo que este x al cuadrado, ¿sí? No tiene primitiva. Así hay varias, ¿no? Sí, pero es una mezcla, ¿no? Así que, ¿cómo te das cuenta que una integral que no existe? Pues cuando hay combinaciones extrañas, por ejemplo, tener seno de la tangente del logaritmo de x, digamos. Si no hay un cambio de variable que te pueda hacer que esta ecuación, que esta integral se reduzca. ¿Sí? O también si tenés, por ejemplo, e elevado a la tangente de x, y aquí le colocas, si querés, no sé, logaritmo natural de x al cuadrado. No vas a hacer nada, porque son funciones distintas que no tienen una equivalencia o algo para que vos lo reduzcas. O sea, no hay, ni siquiera con derivadas podés hallar esto, ¿no? Ni este de acá tampoco. O sea, no tiene una relación, ¿no? Entre uno y otro. Ahí te das cuenta. Aquí igual, pues, ¿no? ¿Qué relación hay entre secante y el logaritmo, digamos? No existe, pues, ¿no? Igual, así podés ver, pero más que todo esto, te vas a dar cuenta cuando ya hagas varias integrales con experiencia, ya te vas a dar cuenta cuáles que tienen, cuáles no. De todas formas, podés revisar, hay un libro, no, hay muchos libros, la verdad, donde te dicen cuáles son aquellas que no tienen primitivas, le llaman funciones no elementales, ¿no? También hay una, creo que es la elíptica, si mal no recuerdo, creo que es 1 menos k cuadrado seno al cuadrado de algo, no sé. Pero hay varias que no tienen primitivas, ¿no? Puedo revisar el libro Kunov, tomo 1, cálculo diferencial e integral. Editorial misma. Ya. Bien, vamos entonces con otro ejercicio, a ver. O bueno, pues ese ya fue el más complicado, ¿no? Hablemos ahora acerca de las ecuaciones, ¿ya? Diferenciales exactas. Bien. Seguramente ustedes esto ya lo saben, ¿no? Quizás es lo más fácil, todo lo demás, pero hay que repasarlo, ¿ya? Empecemos por lo siguiente. Yo tengo una función f de 2 variables, ¿ya? Quiero hallar el diferencial exacto de esa función f. Es justamente la derivada parcial de f con respecto a x, o el diferencial de x, más la derivada parcial de f de esa función con respecto a y, o el diferencial de y, ¿no?
ese es el diferencial total de esa función. Y el exacto, pues, cuando esto me da 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a plantear una ecuación diferencial acá. ¿Ya? Vamos a llamarle lo siguiente, ¿no? M de x y, como siempre, diferencial de x más n de x y, diferencial de y, ¿no? Igual a 0. Y por analogía, ¿sí? Tendríamos lo siguiente, ¿no? En el caso de que suceda esta condición, que la derivada parcial de la función m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de la función n con respecto a x, entonces, ¿ya? Esta ecuación diferencial, que voy a llamarle 1, ¿sí? Entonces esa ecuación 1, ¿ya? Es una ecuación diferencial exacta, ¿ya? Entonces, si yo ya sé que estoy en presencia de una ecuación diferencial exacta, ¿cómo encuentro la solución? ¿No? Entonces, hay muchas formas, ¿ya? No sé, creo que el ingeniero les explicó una que es integrando, ¿no? Entonces, esa igual voy a explicarles yo. Entonces, voy a colocar aquí la solución, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Si yo ya sé que tengo una ecuación diferencial exacta, ¿cómo calculo la solución? ¿Cómo encuentro la solución a esa ecuación diferencial? Básicamente, la solución sería, pues, la función f, ¿no? ¿Sí? Que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A ver, ¿esto de acá se parece a esto, sí o no? Sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, yo podría colocar lo siguiente, digamos. M de x, y es lo mismo que la derivada parcial de f con respecto a x. O si quiero, trabajo con n, ¿no? N de x, y es igual a la derivada parcial de f con respecto a y, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte donde yo debo de decidir por cuál empezar, ¿ya? Por o sea, debo elegir cuál, uno. Yo les recomiendo que elijan este de aquí, el primero, ¿ya? Entonces, de aquí ustedes van a despejar la función f, ¿sí? Entonces, aquí colocamos despejando f, ¿no? Obviamente me va a quedar algo así, ¿no? F va a ser igual a la integral, ¿no? De la función m de x, y, ¿sí? Por el diferencial de x, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez yo integre esto, aquí me va a quedar más una constante. Y esa constante voy a colocarla en función de y, ¿no? Porque para esta integral que estoy integrando con respecto a x, y es constante. Así que esta función de acá sí o sí deben colocarla, ya, phi de y. Una vez encuentre esa función f, ya planteadito ahí, lo que debo hacer es derivar f con respecto a la otra variable, ¿no ves? Si yo aquí estoy integrando con respecto a x, tengo que derivar con respecto a y, ¿no? Entonces conseguiré esto, ¿no? Derivada parcial de f con respecto a y, toda esta función. Obviamente que aquí ya tendré una función, ¿no? Y aquí sería lo siguiente, ¿no? Como esta es una función de una variable, básicamente sería derivada de phi con respecto a y, ¿no? Ahí está. Bien. Ahora, como ya he despejado eso, perdón, ya he derivado, voy a ocupar esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, en el otro paso voy a igualar, pues, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar derivada de f con respecto a y es igual a ¿qué cosa? A la función, ¿no? N de x, y. Entonces, esa derivada es justamente todo esto, ¿no? ¿Ya? Y lo que tengo aquí simplemente es otra ecuación diferencial, ¿no? Tengo una ecuación diferencial, ¿sí? Donde la función desconocida es phi, ¿no ves? Entonces,
¿qué es lo que hago? Bueno, hallar phi, ¿no? Una vez encuentre cómo es la función phi que depende de y, ¿no ves? Entonces, reemplazo, ¿no ves? Aquí le voy a llamar ecuación A, ¿no ves? Reemplazando en A, me queda justamente la solución, ¿no? Entonces, la solución general se escribe así, ¿ya? La integral de m de x y y diferencial de x, ¿no? Más esta función phi, que ya sé cómo encontrarlo, igual a c. ¿Por qué le pongo c? Porque estoy integrando esta función de acá, ¿no ves? Entonces, aquí me va a quedar f y aquí me va a quedar c, ¿no? Es una constante, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace. Así me va a quedar de esta forma. De esta forma me queda la solución general de una ecuación diferencial exacta, ¿no? Espero que esto se haya entendido. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, se entendió. Ya. Vamos entonces con los ejercicios. Si alguien tiene algún problemita quizás que quiera que lo hagamos, de esta parte es el momento ideal. Estos factores de integración, ¿no? No, todavía. Exacto, no, exacto. Aquí está. Quizá alguien quiera hacer algún ejercicio, no sé. ¿Alguno o elijo yo? El primero no vamos a hacer, está muy fácil. El segundo, Disculpa, ¿eso es lo que decían que los dos ejercicios se hacen de la misma forma? sí, sí, sí. Sí, esos ejercicios son. A ver. ¿Cómo es esto? Es hacerlo de forma intuitiva, ¿no? Ya. Pero esto es básicamente, derivas esto, o sea, es como si vos estuvieras derivando mentalmente, digamos, ¿no? Esta es tu función f, derivas esas funciones con respecto a x, multiplicas por diferencial x, derivas con respecto a y, multiplicas por diferencial de y debe darte esto, ¿no? Sí, pero, a ver, eso de intuitivo para un examen no sirve, ¿no? Así que vamos a hacer nomás esto de acá, ¿ya? El 2.6, ¿sí? Que dice hallar por las fórmulas desarrolladas, que es lo que se enseña realmente. Entonces, a ver, aquí, ¿hacemos el 2 y el 4? O ustedes díganme cuál quieren hacer. Sí, están bien eso. Ya. Muy bien. Entonces aquí recuerden, ¿ya? La función que acompaña al diferencial de x es la función m. La función que acompaña al diferencial de y es la función n. Y aquí siempre debe estar el signo más, ¿ya? Siempre. ¿Sí? Entonces, vamos a derivar. Derivada, coloquemos solución, ¿ya? Solución. Derivada de m con respecto a y sería entonces 0 más coseno de y, ¿no? Ahí. Derivada de n con respecto a x sería simplemente 1 por el coseno de y. Belleza, justamente estos de aquí son iguales, ¿no? Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta, ¿no? Como ya sé que esa ecuación diferencial es exacta, entonces vamos aquí, bueno, coloquemos hallando, si quieren, ¿no? Hallando la solución general, ¿no? Entonces colocamos aquí lo siguiente, ¿no? A la función m, y esta la igualamos, derivada parcial de f con respecto a x, ¿no? F es una función, ¿sí? Entonces de acá podemos hacer lo siguiente, ¿no?
despejamos f, como les había dicho, es igual a la integral de m por el diferencial de x más una función phi que depende de y, ¿no? Entonces colocamos aquí m es 2x más seno de y, diferencial de x, más phi de y, ¿ya? Entonces, f es igual a x al cuadrado, ¿no? Integrando más x por el seno de y, más phi de y. Muy bien. Con esto ya encontramos f, pero todavía no acabamos, ¿no? Hay que hallar la derivada de f con respecto a y. Y justamente me sale aquí x coseno de y más, sería aquí derivada de phi con respecto a y, ¿no? Y esto de acá yo tengo que igualarlo con n, ¿no? Porque dijimos que esta derivada es igual a n, ¿no? Por lo tanto aquí le pongo x coseno de y, ¿sí? Entonces voy a trabajar con esta parte de la igualdad, ¿no? Y me va a quedar justamente esto, x coseno de y más derivada de phi con respecto a y igual a x coseno de y. Se va este con este y me queda justamente derivada de phi con respecto a y igual a 0. Obviamente que para que esto se cumpla, pues phi debe ser una constante, ¿no? Por lo tanto, la solución me quedaría así, ¿no? Copio esto de aquí nada más. X al cuadrado más x por el seno de y más una constante k igual a c. Si quiero, yo podría pasar este de aquí y tendría una constante nueva, ¿no? X al cuadrado, si quieren. X al cuadrado más x por el seno de y igual, pongámosle una constante nueva que sea, digamos, una inicial, a ver, no sé, díganme ustedes. S. S. Ya. La inicial, bueno, no, no, nada. Ya, S es igual a C menos K. Bien. Ya estuvo, ¿no? S es una constante. S pertenece a los reales, ¿no? Ya está. Entonces, esta es la solución. ¿Ya? Obviamente es general. Y yo puedo comprobarlo eso. ¿Cómo se comprueba? Pues básicamente tengo que derivar, ¿no? A ver, ¿cómo le hacemos esto? Vamos a comprobarlo, ¿ya? A ver, coloquemos esto, copiamos, pegamos acá, ¿sí? Y debe satisfacer lo siguiente, ¿no? Si esta es la función f, debe cumplirse esto, ¿no? Derivada parcial de f con respecto a x, ¿ya? Debe ser igual a m, ¿no? Y m es 2x más seno de y, ¿no? También debe cumplirse que la derivada parcial de f con respecto a y debe ser igual a x por coseno de y, ¿no? Entonces, de esta forma se comprueba, ¿ya? Así que hay que derivar en el lado izquierdo. Derivamos esto con respecto a x y me va a quedar acá 2x más seno de y, ¿no? Entonces, aquí está bien hecho porque nos dio lo mismo. Y aquí en la izquierda, derivada parcial de f con respecto a y sería 0 más x por el coseno de y, ¿no? Que nos dio justamente lo que está en el lado derecho. Entonces, esta respuesta está bien, es correcta. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Sí, está bien. Está Dale. clarísimo. Entonces, vamos con el siguiente. Uy. A ver, no sé, hasta mientras ahí, si quieren copian ya, me avisan. Disculpa, ¿puedes volverlo? No, jamás anterior, por favor. Ya. De todas maneras, ¿lo vas a pasar? Sí, ¿no? Sí, todo se pasa. Ya.
Ya, gracias. Ahorita. Ya. Bien. Estamos en este ejercicio. Es lo mismo, ¿no? A ver. Esta va a ser mi función m, esta va a ser mi función n, ¿no? Entonces, la derivada parcial de la función m con respecto a y sería, aquí tengo un producto, ¿no? ¿Sí? Sería 1 por logaritmo natural de y más 5 x por y a la cuarta. ¿Estoy bien? Creo que esta no es exacta. Bueno. Ya, y a la cuarta, ¿no? Bien, aquí sería entonces más... pucha, me estoy equivocando. Perdón. Sería aquí más y por 1 sobre y, ¿no? Aquí más 5x por y a la cuarta. ¿Estamos ahí bien? Yes. Ya. Vamos a reducirlo, ¿no? Me va a quedar aquí logaritmo natural de y más 1 más 5x y a la cuarta. Muy bien. Entonces, la derivada parcial de la función n con respecto a x, aquí me va a salir, sería 1 más... ¿Qué pasó acá? Sale esto, ¿no? ¿Sí? Ya, pues entonces, ¿qué concluimos, chicos? ¿Esta ecuación diferencial es exacta o no? No es exacto, ¿no? No es exacto. No es exacto. Entonces, como las derivadas parciales cruzadas, ¿no? No son las mismas, o sea, son distintas, la ecuación diferencial no es exacta, ¿no? Entonces, esa es la respuesta porque aquí nos dice que es exacta, ¿no? Así que como no es exacta, no hacemos nada, pues lo dejamos ahí, ¿ya? Hagamos el siguiente. El siguiente, por acá, ¿no? Bien, lo mismo. La función m, la función n, ¿sí? Colocamos aquí solución. Derivada parcial de m con respecto a y sería e a la y. Derivada parcial de n con respecto a x sería 1 por e a la y, ¿no? Tengo e a la y, e a la y. Bien, entonces ahora sí, ¿no? Tengo que, es una ecuación diferencial exacta, ¿no? Listo. Muy bien. En base a esto, vamos a proceder con la solución, ¿no? Hallando la solución general, ¿sí? Sería entonces ubicar, ¿no? F de una vez, ¿ya? Es la integral de m diferencial de x más pi de y, ¿no? Entonces, f es igual a la integral m vale 2x más e a la y diferencial de x más phi de y, ¿no? Por lo tanto, f es igual a x al cuadrado más x e a la y más phi de y, ¿no? Entonces, hay que derivar f con respecto a y y me va a quedar aquí lo siguiente, ¿no? X por e a la y más derivada de phi con respecto a y como sabemos todo esto es igual a n, ¿no? ¿Y cuánto vale n? X por e a la y. Justamente sale algo similar al problema anterior, ¿no? Nos dio derivada de phi con respecto a y igual a 0. Por lo tanto, phi es igual a una constante k, ¿no? Por lo tanto, la solución general sería x al cuadrado más x por e a la y
X más K igual a 0, donde X al cuadrado más X por E a la Y, y aquí le vamos a colocar igual a G, donde G es igual a C menos K, ¿no? Y G pertenece a los reales. Sí, entonces esta es la solución general de esa ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Bien, hasta aquí, ¿hay preguntas? ¿O todo claro? Todo claro, auxiliar. ¿Quieren subirle el nivel a estas exactas? Sí. Sí, porque hay algunos que creo que cambian, ¿no? En vez de X viene de Y o así, creo. Eso depende de vos, ¿no? Si vos querés, podés trabajar con DY. Por eso le decía al comienzo, ¿no? Aquí ustedes eligen con cuál trabajar, con este primero o con este. Todo este procedimiento que yo hice aquí es empezando con M, ¿ya? También vos, si vos querés, podés despejar de aquí F y harías algo similar, ¿no? Sí, pero mejor es acá, ¿no? No hay que complicarse mucho, ¿no? Sí, está bien. Dale. Pero por ambos se llega a lo mismo, ¿no? Ya, a ver, hagamos este ejercicio. 2xy menos la tangente de y, diferencial de x, más x al cuadrado, menos x, secante cuadrado de y, diferencial de y, ¿no? Todo esto de acá es igual a 0. Bien, entonces esta función m, a otra aquí va a ser n, porque acompaña a los diferenciales de x y de y respectivamente, ¿no? Colocamos aquí entonces solución, derivada de m con respecto a y sería 2x, derivada de tangente, secante cuadrado, ¿no? Secante cuadrado de y. Muy bien. Derivada de n con respecto a x sería 2x, ¿no? Menos 1 por secante cuadrado de y. Justamente son exactos, ¿no? Ecuación diferencial exacta, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Solución general, ¿no? Entonces colocamos aquí una vez ya la función f, ¿no? La integral de m, diferencial de x más phi de y, ¿no? Entonces, f es igual, m vale 2xy menos la tangente de y, diferencial de x, más phi de y, ¿no? Entonces, f es igual, sería x al cuadrado por y, menos x, tangente de y, ¿no? Más phi de y. ¿Sí? Entonces hay que derivar ahora, derivada de f con respecto a y, me quedaría x al cuadrado, ¿no? Menos x por la secante cuadrado de y, ¿no? Que es la derivada de tangente de y. X sería más phi de y, perdón, más derivada de phi con respecto a y, ¿no? Y esto vale n. Entonces si esto lo igualamos, x al cuadrado menos x secante cuadrado de y más derivada del phi con respecto a y igual x al cuadrado menos x secante cuadrado de y. Se va este con este, con este y con este, y me queda lo mismo que antes, ¿no? Aunque no siempre queda así, ¿no? Pero bueno, en estos casos tuvimos suerte. Phi es igual a una constante k, por lo tanto la solución general sería x al cuadrado y menos x tangente de y más k igual a c, ¿no? Donde si hacemos un cambio de variable, bueno, si jugamos con esas constantes, ¿no? Sería igual a S, donde S es igual a C menos K, ¿no? Y S pertenece a los reales. Ya, entonces esta es la solución. ¿Sí? No sé si quizás hacemos uno más, no sé, esto estuvo igual fácil, no me convence. A ver, voy a buscar uno más.
Ay, ay, ay. Ya, ¿seguimos? Hola, hola. Ya, Uzi, por favor, sí. Sí, sigamos. Bien. Ya. Este es para ustedes, ¿ya? Te lo dedico. Sería 2x, y e a la x al cuadrado, menos 1 diferencial de x, más e a la x al cuadrado, diferencial de y igual a 0. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Solución. La función m ya saben lo que es. La función n igual. Derivamos m con respecto a y. Esto se puede colocar así primero, ¿ya? No voy a derivar, así que voy a colocarlo con corchetes, ¿ya? Para que vean nomás cómo nos está saliendo, ¿ya? Voy a derivar en el siguiente paso. Aquí, ahora sí. Ahora ya está más fácil de derivarlo, ¿no? Quizá aquí me equivoqué también. Debí multiplicar 2x. Exactamente. Ahora sí, recién voy a derivar, ¿ya? Entonces me va a quedar, con respecto a y, 2x e a la x al cuadrado, y nada más, ¿no? Y la derivada de n con respecto a x sería lo mismo, ¿no? El exponente se deriva 2x por e a la x al cuadrado. Listo, entonces. A ver. Bien. Entonces, como esta ecuación, perdón, como estas igualdades, como estas derivadas, perdón, son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hallar la solución general, ¿no? Hacemos lo siguiente. Ya integraba eso. Más fácil. ¿Cómo así? Hola, hola. Bueno, colocamos acá lo siguiente, ¿ya? La integral de m, que es 2x y e a la x al cuadrado menos 2x, ¿no? Diferencial de x más la función phi de y. Sí, entonces, aquí le puse f mayúscula acá, igual, lo mismo. Entonces, aquí, ¿cómo sería esta integral? A ver, y es constante, la integral de 2x e a la x al cuadrado, así lingo, menos la integral de 2x diferencial de x más phi de y, ¿no? Entonces, aquí no creo que tengan dudas, ¿no? Sale y por e a la x al cuadrado, ¿no? Y aquí menos x al cuadrado más phi de y. Entonces, el siguiente paso vamos a derivar con respecto a y. Me va a quedar e a la x al cuadrado. Escucha lo mismo igual. Ya ni modo. Y aquí me va a quedar menos 0 más derivada de phi con respecto a y. Y esto es igual a e a la x al cuadrado, o sea, a n, ¿no? Se va con este y me queda entonces lo mismo, ¿no? Qué raro. Phi es igual acá, por lo tanto, la solución general sería y por e a la x al cuadrado por x al cuadrado más k igual a c x al cuadrado menos x al cuadrado igual a s, donde s es igual a c menos k, ¿no? Sí, básicamente es lo mismo, ¿no? Ya, a ver si hay otro. Iterando con respecto a y. Ya quizás este ya sea más interesante, ¿ya? Van a disculpar si los aburro. Coseno de y más y coseno de x. Aquí sería diferencial de x más el seno de x menos x, a ver, menos x por el seno de y. Ahí está. ¿No? Entonces, más de lo mismo, ¿ya? Solución.
derivamos m con respecto a y, me queda entonces menos seno de y más coseno de x, ¿no? ¿Sí? Derivamos n con respecto a x, me queda entonces coseno de x menos seno de y, ¿no? O belleza, ¿no? Por lo tanto, es una ecuación diferencial exacta. Ya. Ahora hay que ir con la solución, ¿no? Colocamos aquí solución general, ¿no? Entonces, la función f va a ser igual a la integral de m, que es coseno de y, más y coseno de x, ¿no? Aquí colocamos lo siguiente. Vamos a colocar diferencial de x más phi de y. Y bueno, pues f es igual a x coseno de y más x por y. Momento. Integral de coseno sería seno de y, ¿sí? Más phi de y, ¿no? Ya. Hasta aquí creo que ya hemos hecho la mitad, ¿no? Entonces, ahora hay que derivar, ¿no? F con respecto a y. Me queda entonces a mí menos x por el seno de y. Aquí tengo un producto, ¿no? Sería seno de y más... Auxiliar, ahí no sería seno de x. Sí, no será seno de x. Verdad. Muchas gracias por corregirme. Entonces acá, ahí, ¿no? Y aquí sería simplemente el seno de x, ¿no? ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Sí, Entonces, esto ya quedaría derivado con respecto a y, y esto lo vamos a igualar a n, ¿no? Entonces, n es igual al seno de x menos x por el seno de y, ¿no? Creo que no va a salir lo mismo. Se va este con este, se va este con este, y me queda lo mismo de siempre, ¿no? Me queda que derivada de phi con respecto a y es igual a 0. Ya, por lo tanto, phi es igual a una constante. A ver, puede ser que en algún caso, digamos, aquí no le salga 0, sino que le salga x, ¿no? Ustedes lo único que hacen es integrarlo. De hecho, aquí les va a salir, digamos, y o y cuadrado algunas veces. Pero lo único que hacen es separar variables, ¿no? Integran y ahí ya despejan la función desconocida y luego la reemplazan acá. Solo que esto no ha salido así, porque son raros los problemas en los cuales da aquí una función, ¿no? Por lo general da 0. Colocamos aquí K, por lo tanto, la solución sería x coseno de y más y seno de x igual a una constante, pongámosle de una vez c, ¿ya? Olvidamos de lo demás. Sí. Y ya hemos acabado entonces. Sí. ¿Ya? Bien. Entonces creo que ya es suficiente con estas ecuaciones diferenciales. Sí, creo que es suficiente. O hacemos uno más de esto. Hay aquí uno más larguito. No sé si quieren hacerlo. Uno más, auxiliar. Ya. Bien. Pero aquí vamos a... Ya está bien, vamos a integrar con respecto a x. Colocamos entonces y al cuadrado por e a la x y al cuadrado más 4x al cubo, diferencial de x más 2xy por e a la xy al cuadrado menos 3y al cuadrado, diferencial de y. Y esto de acá igual a 0, ¿no? Entonces lo que hacemos simplemente, esta es la función m, aquí tengo la función n, siempre y cuando este sea positivo, ¿ya? Siempre aquí debe estar positivo. En el caso me dé negativo, ese negativo lo paso a esta función. Ya. Entonces coloquemos aquí solución. Sería derivada parcial de m con respecto a y. Me queda entonces, producto, ¿no?
2y por e a la x y al cuadrado más y al cuadrado por 2xy, ¿no? Por e a la x y al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar así. 2y por e a la x y al cuadrado más 2x por y al cubo por e a la x y al cuadrado. ¿Ya? Si es que no me equivoqué, debería dar eso, ¿no? Luego, derivada parcial de n con respecto a x. Ojo, esto es n, ¿ya? Esto es n. Y n quedaría entonces, a ver, aquí igual tengo un producto, ¿no? A ver, ya. 2y por e a la x por y al cuadrado, ¿sí? Más 2xy por e a la x y al cuadrado por y al cuadrado, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 2y por e a la x y al cuadrado más 2xy al cubo por e a la x y al cuadrado, ¿no? Entonces vemos que justamente son iguales, por lo tanto tenemos una ecuación diferencial exacta, ¿no? Perfecto. Bien, entonces la solución, bueno, colocamos acá solución general, ¿no? Vamos a colocar la función f como la integral del m directamente, ¿ya? Y al cuadrado, e x y al cuadrado, más 4x al cubo, diferencial de x, más la función phi de y, ¿no? Entonces, esto podemos seguir haciéndolo aquí abajito. Sería entonces, y es constante para esta integral, ¿no? Se va afuera y me va a quedar, entonces, la integral de x y al cuadrado por diferencial de x, ¿cuánto sería esto? Justamente y al cuadrado por e a la x por y al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces aquí colocaríamos lo siguiente, y al cuadrado, x y al cuadrado. Muy bien. Más 4 por x a la cuarta sobre 4, ¿no? Muy bien. Entonces, se va este con este, ¿no? Y me queda aquí la función phi, ¿no? F entonces es igual a e x por y al cuadrado más x a la cuarta más phi de y, ¿no? Vamos a derivar f con respecto a y. Me va a quedar entonces justamente 2xy por e a la xy al cuadrado más phi de y, ¿no? Perdón, derivada de phi con respecto a y. ¿Sí? Esto si quieren lo borramos. Ya. Y esto debe ser igual a la función n, ¿no? Y la función n, aquí está, 2xy e a la x y al cuadrado menos 3y al cuadrado. Ahora sí, no nos salió como antes, se va. Cuando yo haga uso de esta expresión, de estos dos últimos, si yo me voy a dar cuenta que se van a ir dos nomás, ¿no ves? 2xy e a la x por y al cuadrado más derivada de phi con respecto a y igual a 2xy y cuadrado menos 3y cuadrado. Se va este con este y me queda derivada de phi con respecto a y es igual a menos 3y cuadrado. ¿Sí? Entonces, justamente lo que hacemos aquí ahora es simplemente integrar, pues, ¿no? Derivada de phi, o sea, separar variables, ¿no? Menos 3y cuadrado diferencial de y. Phi entonces es igual a menos 3y al cubo sobre 3, ¿no? Este conste se va, entonces me queda menos y al cubo, ¿no? Entonces esa ha sido la funcioncita que me sobró, menos y al cubo. Por lo tanto, la solución sería de f, ¿no? Acá, e elevado a x por y al cuadrado, más x a la cuarta, menos y al cubo, igual a una constante de c, si quieren, póngale ahí. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la solución. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, al final. Ya. Básicamente esa es la idea, ¿no? Al final encontramos ya un ejercicio donde se aplica lo que les había comentado antes. Ya. Bueno, ya me cansé.
¿cuánto hemos hecho? Hemos hecho 21 páginas. ¿Qué más quedaría? Pues a ver. Factor integrante. No, factor integrante, a ver, ¿dónde está lo que me pasó? Rows, daños, ahí esto ya está. Esto es cálculo, nada que ver. A ver, un momento. Factor de iteración, ya. Por método de elección exacto usando factor de iteración. Ya. Estos dos últimos que están aquí en la foto salen con... Hay una tablita, ¿no? De equivalencia. ¿Ya? A ver. No sé qué dice mi amigo Aldín. ¿Seguimos o no? José Fernando, ¿estás ahí? Ya, sigamos entonces. Espérenme ya unos 5 minutos, ya vengo.